Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Despertar, este programa que tiene su quinta edición y hoy traemos un invitado de lujo. Vamos a hablar de algo que nos interesa a muchos, que es la medicina tradicional china. Por ahí muchos escucharon hablar de ella, pero muchos no saben de qué se trata y por eso trajimos a un especialista, Luis Sibanto. Él es terapeuta en medicina tradicional china. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Y bueno, acá estoy para eh, responder todo lo que se necesite, las dudas y dar a conocer esta terapia tan hermosa que es la medicina china. Contame cómo te iniciaste en esto de la medicina china, porque la verdad que es algo milenario. Y bueno, para hablar de medicina china, muchos por ahí creen que es solamente una terapia que es ejecutada por una persona, pero también tiene muchas partes prácticas, eh, como ser una gimnasia, como el tai chi o el yoga. Pero bueno, no es por ahí donde comencé, sino mucho antes. Estamos hablando ya de mi niñez, casi 4 años, cuando mi madre me llevaba a practicar arte marcial. ¿Qué arte marcial practicabas? Y practiqué varias desde muy niño, empezando, viste, por Kung Fu, Karate, o sea, todas las que se conocen porque era un estudioso en esa área y me encantaba. Hasta que, bueno, fui conociendo en la adolescencia lo que es la parte de Pacua, que yo hoy en día lo difundo como espacio Bagua. Ujú. ¿Qué quiere decir? Y Bagua es el estudio de los cambios, es en una representación ideograma, los chinos lo representan con el número 8 y que es un símbolo que tiene casi dos aristas como la punta de una casita. Y bueno, y el ideograma, bueno, alguno ha visto un ideograma chino que son varias líneas y la parte de abajo representa lo que es la palabra trigramas. Entonces es el estudio de los 8 trigramas. Los ocho, ¿cómo se dice? Trigramas Trigramas. es un conjunto de 3 líneas Ajá, entre llenas y separadas, que es lo que forma un trigrama de 3 líneas. bien. Luis, ¿y dónde te interesaste, dónde estudiaste esta terapia? Lo estudié en una escuela radicada en Buenos Aires, que se especializa exclusivamente al área de la parte de acupuntura, que es en el Centro Argentino en Formación Superior en Etnomedicina. Ahí es donde obtuve mi primera titulación a nivel nacional. Luego me expandí obteniendo una titulación internacional en una escuela de España, en el CEMEC, que a la vez esa titulación está con aval de la Organización Mundial de la Salud. Eso te iba a consultar. ¿La medicina tradicional china está avalada por la Organización Mundial de la Salud? Sí, está avalada por la Organización Mundial de la Salud, la recomienda, si bien ellos tienen un listados de enfermedades que se puede tratar, es mucho más amplio por ahí de lo que avala hoy en día la Organización Mundial de la Salud. Tiene muchas aristas, llamémosle así, y una de esas es la acupuntura, que sería una terapia, Más que aristas, sí, podríamos hablarlo como una rama. una rama, Imagínate exactamente. un gran árbol, Sí. una de las ramas sería la acupuntura. Y dentro de esa rama, la acupuntura a la vez se va a expandir en varias ramitas más pequeñas. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar, es inmenso el conocimiento que podemos adquirir, o solamente desde la acupuntura, o si vemos el gran árbol, lo que es la medicina tradicional china, que tiene otras ramas más. Y desde la medicina tradicional china, ¿cómo se lo estudia al ser humano? ¿En forma integral o se va, de acuerdo a la enfermedad, se va tratando de sanar eso? Bueno, recién dijiste una palabra interesante, lo que es la palabra integral, Integral. porque el ser humano es prácticamente un ente energético, pero una cosa es cómo yo voy a encarar un tratamiento y cómo lo voy a tratar al paciente. Entonces, siempre el enfoque es integral, pero muchas veces yo tengo que ir dándole un orden al tratamiento para poder enfocar y armonizar a la persona. Porque la medicina china no trata enfermedades, más bien busca una armonización
y a través de la acupuntura damos una herramienta para que el cuerpo se autorregule. Se puede decir que o sea, en la medicina tradicional china el ser humano es un ser energético. Para eso deberíamos definir la energía. Bien. O sea, nosotros tenemos conceptos de energía. Por ejemplo, la energía igual a trabajo. Tenemos concepto de energía, la energía igual a calor. O nosotros tenemos en diferentes áreas, en la física, en la cuántica. En la física cuántica, diferentes conceptos de lo que es energía. Pero para lo que es la parte oriental, la energía lo es todo. Yo puedo decir la energía es igual a la masa por la velocidad. Pero es como que estoy dándole una forma de ecuación. Pero para los orientales la energía lo es todo. Por ende, todo lo que conocemos o desconocemos, todas las cosas materiales, inmateriales, es energía. Por ende, nosotros como ser humano somos un ente energético. Y cuando se produce una desarmonía en esa energía, ¿se diría que estamos hablando de enfermedad? La enfermedad es un concepto más que nada occidental. Desarmonía sería la palabra más correcta. Me gusta más desarmonía que enfermedad. Por ahí, enfermedad, y nos asustamos cuando decimos la palabra enfermedad. Desarmonía me parece un concepto en lo que a mí me refiere que se lo puede recuperar, orientar. Bueno, los chinos estudiaban todo a través de la observación. Imagínate una autopista que fluye. Sí. Podríamos comparar que el cuerpo está armónico. O, entre comillas, decir la palabra estamos sanos. Pero bueno, no sería estar enfermo o estar sano. Nosotros usamos más un concepto de o está armónico o está desarmónico. O está muy desarmónico. Y bueno, vamos viendo el grado de desarmonía que puede llegar a tener una persona. Y para que una persona se desarmonice, llamémosle así, ¿qué papel juegan las emociones cuando ya se desarmoniza la energía o el ser humano? Te cierro por ahí antes de responderte esto, una idea que te estaba dando anteriormente, que hablábamos del ejemplo de una autopista. Si la autopista fluye sin que los autos se paren, la energía está fluyendo con normalidad y vamos a mantenernos armónicos. Ahora, si hay un embotellamiento en el cuerpo, eso se refleja como en determinada parte del cuerpo como un estancamiento de energía. Podríamos decir que en determinada parte de la autopista hay un embotellamiento, en el cuerpo eso refleja un estancamiento energético. Ahora, si vos me hablas de las emociones, tenemos que entender primero que el cuerpo y mente es una sola cosa. Y las emociones las vamos a comparar con cada uno de los órganos. No con las vísceras, porque el cuerpo tiene órganos, que en la medicina china se los identifica como yin. ¿Escuchaste hablar alguna vez el concepto yin-yang? ¿El yin y el yang y el ki? No, el yin y el yang son dos fuerzas opuestas y a la vez complementarias, donde hay una comparación con respecto a lo que es yin y a lo que es yang. Bueno, el yin y yang lo podemos estudiar en un montón de áreas, entre ellas dentro del cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano vamos a tener los órganos que son macizos, como una estructura más sólida. Entonces, sería como más relacionándolo a la materia, es el yin. Y las vísceras, algo menos sólido, que lo vamos a relacionar como yang. Cada órgano y víscera, a su vez, va a corresponder a un movimiento. Es muy común escuchar la palabra 5 elementos. Los 5 elementos. Pero en realidad es una mala traducción. Lo correcto es mencionarlo 5 movimientos. Entonces, ¿cómo comparamos las emociones? Por ejemplo, la bronca, la ira, se puede deber a un estancamiento de la energía del hígado. O de la madera, le llamamos dentro de la medicina china, porque el movimiento madera corresponde al hígado y la vesícula biliar. Entonces la bronca, la ira va a estar relacionado con el hígado. Si el hígado está enfermo, la persona de la nada puede expresar, por ejemplo, ira. O si la persona se enoja, porque capaz que el órgano está sano,
y tiene bronca, Le cae podemos... mal la comida. No, puede ser por algún tipo de alimentación que afecte al hígado, porque la alimentación puede afectar a diferentes órganos o vísceras, pero ponerle que nos afecte mal la comida y bueno, y eso me enoja porque he consumido mucha alimentación picante y el picante me va a exacerbar el hígado, entonces capaz que eso me puede producir enojo y va a generar una desarmonía en el hígado. O sea, entre comillas, la enfermedad, o mejor mencionado, la desarmonía, se puede dar de afuera hacia adentro, Bien, de yo afuera. enojarme y que afecte el hígado, o de adentro hacia afuera, que se enferme el hígado y que yo empiece a tener bronca o ira o enojo. Dentro de esa medicina tradicional china hay una rama que se especie, que es la acupuntura, que trabaja en lo que yo sé, lo poco que uno ha podido leer para poder charlar con vos, en base a las agujas. Las agujas y está relacionada con la energía, es lo que entiendo. ¿Me puedes explicar bien, más que nada para las personas que nos están viendo? Bueno, justamente con lo que se realiza acupuntura, una de las herramientas que se usan son agujas muy finitas, muy delgadas, estériles, descartables, de único uso, y es ese ¿Son material, de único uso? sí, son de único uso. Se usan y se descartan. Es tan finita la aguja que al pinchar ya pierde filo, entonces no se puede volver a usar. ¿Se pincha la piel, la capa subcutánea, o va más allá, depende de la desarmonía que haya? Es una pregunta interesante. Se pincha de acuerdo al efecto que quiero realizar sobre el punto de acupuntura. Puedo pinchar de forma superficial. Si voy a tratar, por debajo de la piel en medicina china conocemos el concepto que se llama Sun Luo o eh, los meridianos tendinomusculares. Están muy por debajo, casi por encima y por debajo de la piel que pinchar esa superficie sería como para tratamiento de dolor. Pinchar un poquito más abajo trabaja más una desarmonía de órganos o vísceras. Y pinchar un poquito más profundo, si estamos hablando a nivel de los brazos, porque el concepto ya pecho y espalda es diferente, brazos o piernas, pinchar casi llegando al hueso para desarmonías más emocionales, más internas. Entonces la profundidad va a depender de qué es lo que voy a tratar. La gente por ahí asocia, y por ahí es como que muchas veces, o es mi interpretación, agujas, tiene miedo, por ahí le cuesta un poco ir a la acupuntura y decir, uy, me van a pinchar, me va a doler, pero ¿nos puedes explicar un poquito mejor? ¿Duele? Mira, es una técnica indolora. Indolora. Hay pacientes que les duele, pero eso va más allá del pinchazo de la aguja, porque si la persona se pone tensa, dura, obviamente un pinchazo va a doler, pero si una persona se relaja, el pinchazo no duele. Y también observé que se pincha en distintas partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, hasta los dedos de los pies. O sea, todo está relacionado con con la misma desarmonía. ¿Cómo se llaman? ¿Canales energéticos? ¿Lo que busca? Correcto, ese concepto es canal de energía, vías de energía. Uno por ahí busca en internet y va a encontrar la palabra meridianos. Pero Meridiano. meridianos es un concepto, igual que los 5 elementos, que es 5 movimientos, también mal traducido. Lo correcto son canales de energía, no meridianos, porque no son vías imaginarias. Son Ajá, vías que incluso están comprobadas sí. científicamente que existen y que esa energía circula por el cuerpo. Dentro, o sea, dentro de lo que es nuestro cuerpo, circulan las vías de energía y cada una de esas vías de energía tiene un reflejo por un órgano y una víscera. Entonces nosotros en el pecho inicia la energía del pulmón, que va desde el pecho y por el brazo del lado interno hasta llegar a la punta del dedo gordo, encontrando a lo largo de todo ese trayecto 11 puntos, desde el 1 Sí. al 11. En Occidente nosotros lo conocemos como la vía del pulmón. Pero si uno va a China, la vía del pulmón para ellos no existe porque es una traducción al español. Occidental, claro. Ellos lo van a conocer con su terminología china, el Zhou Tai Jin.
que es lo que nosotros le llamamos vía del pulmón. ¿Se trabajan todas las enfermedades? Dije la palabra trabaja, ¿está bien? O sea, la medicina tradicional china, en este caso la acupuntura, no sé si es la palabra cura, yo diría trabaja, sobre todas las enfermedades que existen o hay algunas enfermedades y otras no. La medicina china no trata enfermedades. Busca armonizar el cuerpo a nivel energético y que el cuerpo produzca su autorregulación. ¿Cómo voy a regular? Obviamente haciendo una entrevista al paciente, eh, interiorizándome qué es lo que hay que tratar, qué es lo que hay que armonizar. Y se puede hacer desde un dolor muy superficial, como ser un dolor de rodilla, un dolor de hombro, un dolor de cervicales, a algo más interno. Pero el tratar no estaríamos en la definición correcta. Correcta. Sería más bien armonizar. Los canales que están desarmonizados. O los embotellamientos, como hablábamos recién del tránsito, donde se quedan las energías y no fluye como debería. Si nosotros vemos un canal de energía como una autopista y en cierta parte eso hay un embotellamiento o un estancamiento de energía y bueno, tenemos que ver si ese estancamiento de energía es propio de ese canal o es por algo más. ¿Tiene un tiempo determinado de acuerdo al, cómo era la palabra, no enfermedad, sino a la desarmonización que haya? Tiene un tiempo, lo que estás preguntando es si la sesión tiene un tiempo y sí, hay sesiones, hay colocaciones que pueden durar segundos, Sí. maniobras que pueden durar segundos, pero por lo general cuando una persona llega y se termina de colocar las agujas, si es lo que estás preguntando, una persona puede estar entre 15, 20 minutos si vamos a hacer algún tratamiento para dar energía o 30, 40 hasta 50 minutos en la camilla si vamos a tratar de buscar un efecto más relajante. Bien. O sea, me imagino una sesión, suponte yo llego, charlo con vos, me haces lo que yo diría la historia clínica, que sería el análisis, El perfil oriental. el perfil oriental. De ahí, por supuesto, tengo que llevar un pantalón corto, me imagino, para para que me puedas pinchar en las piernas, una remera o sacarme la remera. Estamos haciendo como que yo estoy por subirme me subo a una camilla. Es una posibilidad, sí. Coméntame un poco para que el que está viendo se imagine de qué manera sería. Y todo va a depender del tipo de técnica que voy a realizar. Algunas veces uno va a necesitar ir con un pantalón corto porque los puntos por ahí están de los pies a la rodilla o de las manos al codo. Pero bueno, hay puntos que por ahí se usan menos, que están en áreas un poquito más complejos de llegar, abdomen, espalda. Pero claro, no se puede pinchar por encima de la camisa ni nada de eso, hay que sacársela. No se recomienda. No se recomienda. No se recomienda siempre directo aguja, para que la aguja esté esterilizada directamente a la piel. De ahí la sesión me decís que puede durar entre 20, 30 o 40 minutos. Sí, depende del tipo de técnica y depende del efecto que quieras lograr. ¿Y cómo vas dándote cuenta vos, como profesional de la medicina china, si el paciente va logrando los objetivos de que fluya nuevamente esa energía? ¿En un tratamiento que es largo o cómo sería? Va a depender de cada persona. Hay personas que dicen, es mágico, me he hecho una sesión de acupuntura y se me fue un dolor. Pero eso no es así. Yo siempre le digo, no, si te trató el dolor en una sesión es porque tu energía no estaba tan estancada. Si la energía está muy estancada y probablemente una persona necesite mayor cantidad de sesiones. Entonces, va a depender cómo fluye la energía en cada persona, va a depender de cómo la persona se alimente, si está haciendo actividad física, cómo es su descanso. Todo eso entraría en lo que vos tendrías en esa charla también que tendrías que tener con el paciente. Y uno por ahí va conociendo al paciente. Por ahí va un paciente con un dolor y uno trata el dolor y el dolor vuelve. Y yo ya no vuelvo a tratar el dolor, sino ya empiezo a preguntar, ¿y cómo estás comiendo? ¿Cómo estás descansando? Entonces por ahí capaz que no hay que tratar el dolor, hay que tratar el descanso. Entonces, bueno, veamos qué podemos hacer para que la persona duerma y durante la noche
Porque para la medicina china existe un horario sagrado del sueño, que es el horario del hígado y la vesícula biliar, Sí. que es antes del amanecer, Ujú. que en realidad es 2 horas antes del amanecer. 2 horas antes del amanecer comienza a circular la energía del pulmón. Y si estamos hablando que hoy salió el sol a las 8 de la mañana, Sí. 2 horas antes inició la salida del sol, y 2 horas antes la energía del hígado y 2 horas antes la energía de la vesícula biliar, ese es el horario donde la persona debería poder estar descansando Relajada. al máximo, O sea, relajada. trabaja con los ritmos circadianos. Trabaja con los ciclos circadianos. Correcto, justamente es del tema que estamos mencionando. Lo que voy observando y lo que me gusta, porque la verdad que para mí esto es algo nuevo y yo creo que para mucha gente también, y eso es lo positivo, lo que yo quiero, lo que queremos el equipo de trabajo, es que deje un mensaje a la gente, que también se vean otras alternativas, otras posibilidades, y lo que te vengo escuchando es que estamos trabajando al ser humano en forma integral, que por ahí es lo que uno sueña, porque salvando, no quiero hacer comparaciones, pero sí por ahí uno va al médico y rápido, tac, ¿qué te duele? Sí, ya está. O sea, trabaja sobre, no quiero decir que todos los médicos, pero sí trabaja sobre, o sea, sobre el dolor en ese momento y te cura ese momento. Y yo te observo, por lo que venimos charlando, que esto sería algo mucho más integral. El terapeuta trabaja la parte energética. Energético. Si la persona necesita el médico, tiene que ir al Tiene médico. que ir al médico. Hay veces que hay gente que viene buscando acupuntura como algo milagroso y no va al médico. Yo por ahí, ¿usted ya fue al médico antes? Claro. ¿Viste? Porque la acupuntura armoniza la parte energética. No trata enfermedades. Entonces, hay determinadas afecciones que se tendrá que ir al médico sí o sí, Ujú. o se podrá trabajar en conjunto. ¿Y contraindicaciones tiene la acupuntura? No existen contraindicaciones, sino más bien hay puntos que yo tengo que tener atención a la hora de usar y dependiendo la persona. Por ejemplo, en una embarazada, una persona sin capacitación no debería hacer acupuntura o con poca capacitación, pero si el terapeuta sabe qué es lo que va a hacer con las agujas, ya tiene el conocimiento suficiente para ver qué puntos puede usar y qué puntos no en una embarazada. Por Ujú. ejemplo, en una persona con marcapaso, se usa también la electroacupuntura. Entonces, una persona con marcapaso no se puede usar electroacupuntura. Entonces, más bien, el terapeuta tiene los conocimientos necesarios para saber qué aplicar a cada paciente. Me quedó muy marcado lo que dijiste, que las agujas se usan y después se tiran porque son descartables. Yo tenía pensado, creía que las agujas vos las tenías que tener porque te servían para otra sesión. ¿Las agujas son caras? Y depende de dónde la vayas a conseguir. Ujú. O sea, depende también si es fácil, viste, importarla, si no, porque Claro. no es material que conseguimos acá en Argentina. De todo es un material importado. Pero también hay algo que es importante y que la gente debe saber. Una sesión de acupuntura sería como ir al médico, como, o sea, en cuanto a un valor que te cobra eh, para que te hagas una sesión. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro espacio tenemos diferenciado qué es lo que va a tratar. Ajá. Por ahí hay tratamientos donde se requiere hacer un perfil y después sobrellevar las sesiones, o por ahí la persona va por algo muy concreto. Entonces va a estar diferenciado. ¿Te gustaría, seguramente deben haber quedado muchas cosas en el tintero, pero qué te gustaría que no hayamos podido charlar, poder decirlo, más que nada a nuestra comunidad? Y bueno, o sea, primero aclarar, la medicina china no es solo la acupuntura. Bien. La acupuntura suele ir acompañada con la moxibustión. La, ¿Qué es la moxibu- moxibustión? la moxibustión es un habano, es como un habano, Ajá. pero con un yuyo de Artemisa vulgaris. Esa planta emite una radiación muy parecida a la piel humana.
Por eso al calentar con Artemisa se produce ese efecto relajante o estimulante, obviamente de acuerdo a lo que de acuerdo al punto y al efecto que vaya a tratar. Existen áreas de movimientos como el yoga, el tai chi, el qigong, el qigong se lo conoce como qigong o como qigong, es lo mismo, pero ¿Qué diferencia hay entre el tai chi y el qigong? son parecidos. El tai chi y el qigong tienen una semejanza, porque por ahí va a depender que el tai chi trabaja más formas, movimientos, el qigong puede trabajar más formas y movimientos, pero concentrándonos con nuestra energía interior. El manejo de la energía. Luis, ¿qué recomendación te gustaría dejarle a la gente para que tengan mejor salud, para que goce de una mejor salud? Y básicamente la recomendación sería, si nosotros hablamos recién de lo que es el cuerpo humano como algo integral o la medicina china como algo integral, deberíamos tener una buena alimentación, descansar bien, hacer gimnasia, la gimnasia que uno se sienta cómodo, no necesariamente por ahí las que realizamos nosotros en nuestro ¿Cuántas espacio. patas tendría? Buena alimentación, una de las patas. Buen descanso. Buen descanso. Hacer actividad física. Hacer actividad física. Y algo muy importante que lo dice la medicina china, no afectar el zen, o sea, no afectar lo emocional. Porque cuando uno afecta, se afecta a través de algo emocional, con un enojo, una tristeza, exceso de depresión, es donde más energía nos drena en el... ¿Cómo haces, Luis, para no afectar la parte emocional en un mundo tan conflictivo, tan conflictuado, donde todo el mundo anda a 1000 por hora? ¿Trabajás con yoga, terapias alternativas? Y justamente las herramientas que brindamos a través del yoga, el tai chi, el qigong, la acupuntura, el masaje. Y en cuanto a una buena nutrición, ¿qué sería una buena nutrición? Y bueno, sería un tema para extenderse sobre los alimentos que consumimos, cómo lo consumimos, si damos el tiempo suficiente para masticar lo suficiente y poder tragar, porque por ahí vos dijiste recién, la persona está muy acelerada, que lleva algo a la boca, no mastica lo suficiente y lo traga. Entonces, eso evita que haya una buena digestión dentro de nuestro organismo. Y también con respecto a los líquidos, ¿deberían ser calientes, puede ser? Y si hablamos de líquido caliente, uno debería iniciar la mañana con algo natural o caliente, porque los líquidos calientes es lo que arranca el motor. Y si hablamos del ciclo circadiano, como lo mencionábamos recién, en el horario del estómago, que sería 2 horas posterior a la salida del sol, comienza y dura 2 horas, ahí es donde uno debería prestar atención a ese arranque para el motor, esa nutrición. Y la última, cenar. ¿A qué hora se cena? Y uno tiene una buena alimentación a la mañana, va reduciendo al mediodía y lo indispensable a la noche. No hay un horario. No hay un horario. Hay un orden de mayor a menor. Bueno, Luis, la verdad que ha sido muy interesante tenerte. Te prometo que otra vez vas a volver para que nos sigas hablando sobre la medicina china tradicional. Te agradezco mucho que te hayas dado un espacio. Sé que sos una persona, un profesional que siempre está ocupado. Gracias por venir y unas palabras para la comunidad. No, bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, nada más por aportar y cuando quieras podemos extender porque sí quedó muchas cosas de qué hablar y aportar. ¿Te has sentido cómodo? Bastante cómodo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, que el que viene la persona que viene se sienta cómoda y que deje un mensaje para la comunidad, que seguramente fueron muchos los mensajes y la comunidad lo va a saber tomar. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos. Queremos agradecerle a CCC el hecho de que hoy podamos estar en uno de sus canales, que es el 12, los domingos a las 15:30 y los lunes a las 20:30. Muchísimas gracias a Circuito Cerrado Color por tenernos en cuenta. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Spotify, TikTok y YouTube.